La mañana llega envuelta en un silencio gris, un cielo del color del acero pulido colgando bajo sobre un campo de lápidas blancas que brillan como dientes solemnes, y el aire en el cementerio militar sabe a hierba cortada y a lluvia que aún no ha caído mientras filas de uniformes están hombro con hombro, respirando al ritmo, corazones preparándose para la despedida. La corneta levanta su primera nota dolorosa y cada sonido que alguna vez has conocido, tráfico, risas, llaves en una puerta, se evapora hasta que todo lo que queda es ese delgado y sagrado hilo de música que une el dolor con el honor. En el centro de todo se encuentra la mayor general Maya Johnson, su uniforme de gala planchado hasta la punta de una navaja, las cintas en su pecho no como decoración sino como recibos, prueba de que ha pagado con sudor, sueño y sangre por cada centímetro de terreno que comanda. Y sin embargo hoy, ella no es un símbolo, no es la leyenda susurrada en las bases y salas de reuniones, sino una. A medida que se despide del joven soldado al que vio, una estrella silenciosa llamada Ilaiche, cuya bandera doblada ahora descansa en la cuna de las manos temblorosas de su madre. La guardia de honor se mueve como un solo cuerpo, las botas tijereando la tierra con precisión de metrónomo, y la oración del capellán, suave pero irrompible, cae por el aire como una escalera para que suban los dolientes. En algún lugar detrás de la primera línea de dolientes, un niño con un blazer demasiado grande agarra un programa y traza las letras doradas en el nombre del general Johnson como si memorizara la forma del coraje. Las cámaras de la estación local se mantienen a una distancia respetuosa porque en un lugar como este no se agolpan ni vivos ni muertos, pero incluso sus lentes parecen inclinarse. El viento cruza el campo y alcanza la esquina de la bandera. Una breve ondulación como el regreso de un latido. Y por un parpadeo, el general Johnson ve a Ilaiche a los 19, sonriendo, preguntando si la grandeza alguna vez se siente pesada, y ella le había dicho que sí, que es pesada, así es como sabes que la llevas bien. Ahora está en la descarga final, 3 disparos como signos de puntuación al final de una vida cortados a mitad de frase, y la multitud se estremece, las manos se aprietan, las lágrimas brotan al fin. El general inhala, tranquilo. Su mandíbula se abre silenciosamente, y da un paso hacia la familia porque el liderazgo no son medallas ni discursos, sino aparecer cuando las personas no pueden valerse por sí mismas. Se extiende un silencio, el tipo de silencio que hace que incluso los pájaros reconsideren sus alas, y la corneta se desvanece en el suave susurro de los uniformes que se asientan. En el otro extremo del terreno, donde los setos se espesan y el camino se estrecha, una puerta de coche nueva se cierra de golpe, sin nada destacable pero fuera de ritmo con la cuidadosa coreografía del día. Nadie se gira porque los muertos exigen toda la atención, pero un leve vacío se desliza en el aire como una corriente de aire bajo una puerta cerrada. El general Johnson, sin sentir nada todavía, toma la bandera el tiempo suficiente para presionarla contra las manos de la madre de Ilaiche, su voz el ancla del momento, en nombre de una nación agradecida, y las rodillas de la madre se doblan, salvadas por familiares, sostenidas por extraños, amadas por todos. Esta es la parte de la historia donde el tiempo debe ralentizarse y la memoria debe tomar su legítimo asiento, donde el silencio se gana el espacio, donde se permite que el dolor sea sagrado e ininterrumpido. Pero en algún lugar más allá de los setos un hombre camina por el estrecho sendero con ojos que no respetan el silencio, con un temperamento que nunca ha sido corregido, con una insignia que demasiadas veces ha excusado lo que su alma se negó a aprender. Y aunque nadie sabe su nombre aún, el aire ya lo hace, porque el aire sabe cuándo viene el trueno, para cuándo el capellán cierra su Biblia y la guardia de honor gira, para cuando el último temblor abandona las manos de la madre y el primer suspiro de alivio escapa de la multitud porque lo peor ha pasado. Una sombra llega al final de la ceremonia, trayendo preguntas a las que nadie ha invitado y una certeza que no pertenece a la verdad. La general Johnson levanta la mirada, sintiendo un hormigueo en la base de su cuello, el instinto del viejo soldado que te advierte una fracción de segundo antes de que el mundo gire. Y mientras la brisa se desliza sobre las filas de mármol y pasos que no coinciden con la cadencia del honor, ve una forma que no pertenece al dolor. Y por un latido todo el campo parece esperar con ella. Este es un lugar construido para finales, pero la historia que se contará hoy ni siquiera ha comenzado. Y antes de que los ecos del último saludo puedan morir por completo, una mano que aún no conoces se moverá hacia una funda que nunca debió haber tocado. Y el silencio sagrado de un funeral contendrá la respiración. Porque a veces el odio elige la habitación más ruidosa para hacerse oír, y a veces la justicia ya camina hacia él, tranquila, lista y sin miedo. Los pasos se volvieron más pesados ahora, no el ritmo respetuoso de los soldados que habían entrenado juntos bajo la lluvia y el fuego, sino el pisotón torpe de la autoridad que se viste como una armadura.
El oficial Daniel Carter atravesó el camino del cementerio con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados, el tipo de mirada que no mira a las personas, sino que busca razones para dominarlas. Y al acercarse, el aire que una vez había llevado oración y duelo ahora se erizó con algo agrio, afilado e indeseado. Se detuvo al borde de la formación, con las manos en el cinturón y el pecho inflado como si la propia placa le otorgara propiedad sobre cada espacio al que entraba, y en su mente el funeral no era un santuario, era un escenario donde su ego podía demostrar su valía. Sus pensamientos se llenaban de resentimiento, el recuerdo de sermones que ignoró sobre igualdad, la amargura de ver cómo un mundo que creía controlar comenzaba a encumbrar a quienes despreciaba. Cuando sus ojos se posaron en la mayor general Maya Johnson, no vio rango, servicio ni sacrificio. Solo vio el tono de piel que su prejuicio había tildado de inferior, y una furia, pequeña pero venenosa, se elevó como bilis. Ladró una orden tajante, su voz rasgando el silencio como un cristal roto, exigiéndole que se apartara y mostrara su identificación como si las medallas que cruzaba sobre su pecho fueran baratijas falsas compradas en un puesto callejero. La multitud se puso rígida, las familias jadeando, los soldados moviéndose inquietos, sin saber si intervenir y romper el decoro o esperar la señal de su general. La general Johnson, con su postura aún digna, se giró con calma mesurada, su voz firme, como el acero, presentándose por su nombre completo y rango, su tono un recordatorio de que no era una invitada en este espacio, era una líder forjada por la guerra y el honor. Pero la sonrisa de Carter se curvó más, confundiendo la compostura con debilidad, malinterpretando la dignidad como algo frágil. Sus palabras se derramaron en burla, burlándose de la idea de que una mujer negra pudiera alguna vez exigir tanto respeto, acusándola de suplantación, arrojando su peso detrás de una mentira, que tanto deseaba que fuera cierta. El sargento Marcus Lee, de pie a solo un paso de distancia, apretó los puños. Cada instinto le rogó que interviniera, pero el sutil gesto de la mano de Johnson le dijo que no. Su moderación era la armadura aquí, y no dejaría que la rabia manchara un momento destinado al recuerdo. La voz de Carter se alzó, rompiendo el aire solemne, su mano flotando en el borde de su funda, poniendo a prueba la tensión de la sala, y las familias comenzaron a llorar no solo por el soldado que habían enterrado, sino por la violencia que temían que pudiera estallar entre los vivos. Una niña se aferró a la manga de su padre, susurrando si el hombre malvado iba a lastimar a la dama de uniforme, y ese susurro se enroscó en la médula de todos los que estaban al alcance del oído, apretando gargantas, apretando mandíbulas. Johnson se irguió, su silencio más poderoso que los gritos, su mirada sin pestañear, dejándolo revelar su crueldad en toda su extensión. Carter, ebrio del sonido de su propia arrogancia, rió por lo bajo, y con un movimiento brusco que destrozó lo que quedaba de calma, liberó su arma de un tirón. El brillo del metal reflejó la luz grisácea. El cañón apuntó directamente al pecho de ella. Jadeos recorrieron a la multitud. Las manos se llevaron a la boca. Todo el cementerio se congeló entre la santidad de un funeral y la violencia de una esquina que salió mal. El tiempo se fracturó. Cada segundo se alargó hasta la eternidad. Cada respiración se convirtió en una elección entre el pánico y la fe. Johnson no se inmutó, con la mirada firme, el cuerpo inmóvil, porque sabía que este momento no era un accidente, sino la culminación de siglos en los que la autoridad había confundido su poder con permiso. El dedo de Carter tembló en el gatillo, y el silencio del dolor se transformó en el silencio del terror. La tormenta que se había estado paseando por el horizonte finalmente llegó al corazón de la ceremonia, su trueno envuelto en una insignia, su relámpago apuntando a una mujer que llevaba estrellas sobre sus hombros y el peso de la historia en sus venas. El cañón de la pistola de Carter flotó como una nube de tormenta a punto de estallar, y por un momento el aire mismo parecía encogerse, los dolientes reunidos paralizados entre la incredulidad y el terror. Pero en el centro mismo de este colapso se encontraba la general Maya Johnson, con la columna vertebral erguida, la mirada fija no en el arma, sino en el hombre que la sostenía, como si lo desafiara a verse reflejado en su calma. Cuando finalmente habló, sus palabras cortaron más que el acero en su mano. Soy la mayor general Maya Johnson del ejército de los Estados Unidos, y hoy he deshonrado su placa delante de todos los testigos aquí presentes. La quietud de su declaración golpeó como un trueno. La multitud jadeó no porque dudaran de ella, sino porque comprendieron el peso de lo que Carter acababa de hacer. Los soldados que habían sido entrenados para seguirla en la batalla cambiaron de postura, con las manos crispadas cerca de sus propias fundas, pero la palma de ella alzada exigió moderación, un solo gesto declarando que no permitiría que el caos eclipsara la dignidad del funeral. Carter se burló,
Las venas de su cuello se le erizaron como cuerdas, su risa quebró el aire con una burla que solo profundizó la fealdad del momento, y él respondió que ninguna mujer como ella podía llevar estrellas, que sus medallas eran teatro, que su placa eclipsaba cada cinta en su pecho. Pero la sorpresa no fue suya para revelar, sino las docenas de teléfonos inteligentes que se habían alzado en manos temblorosas, con cámaras enfocadas en él, grabando cada insulto, cada segundo de su arma desenfundada contra un oficial condecorado en suelo sagrado. Más que eso, el giro se desplegó cuando el sargento Marcus Lee, con voz controlada pero feroz, dio un paso al frente y recitó en voz alta su hoja de servicio completa, medallas, periodos y sacrificios. Sus palabras resonaron por el cementerio como una acusación viviente, de modo que incluso aquellos que dudaban supieron la verdad. Ella no era solo una doliente, era una guerrera del más alto rango. La risa de Carter vaciló, una grieta en su arrogancia, y gritó en respuesta en negación, agitando la pistola. Erráticamente. Pero ahora la multitud misma se había convertido en un jurado, sus voces se alzaban, sus rostros tallados en indignación e incredulidad. Los niños en la multitud se aferraron más fuerte a sus padres, pero sus ojos ardían con la imagen de un soldado que no se inclinó ni siquiera cuando la amenazaron de muerte, y en medio de todo llegó el segundo giro, más brusco. El general Johnson no tomó un arma, no retrocedió, en cambio se inclinó hacia el cañón de su pistola, su voz un susurro, lo suficientemente agudo como para abrirle en canal. Aprieta el gatillo si tu odio es más valiente que mi servicio. El cementerio se congeló. Lo absurdo de su posición quedó al descubierto. Por primera vez en su carrera, Carter no vio escudo en su placa, ni protección en su uniforme, solo el reflejo de su cobardía en una multitud que no olvidaría. Su mano temblaba más fuerte, el gatillo intacto, porque ahora no era una mujer solitaria la que estaba frente a él. Era la verdad de su rango, la autoridad del ejército, el peso de la historia misma. Y cuando el primer soldado de la Guardia de Honor finalmente dio un paso al frente, desarmándolo con rápida precisión, el jadeo que siguió no fue de miedo sino de liberación, todo el funeral pasando del horror a un momento de despertar. El odio había intentado robar el silencio del duelo, pero en cambio se había expuesto bajo la luz más clara imaginable, rodeado de ojos que llevarían el recuerdo a cada rincón de la nación. Parte 4. Resolución y final emotivo. El ruido de la pistola golpeando el suelo resonó más de lo debido, como si la tierra misma quisiera recordar el sonido exacto de la arrogancia desnuda. Las muñecas de Carter fueron jaladas hacia atrás. Las esposas hicieron clic como una puerta que se cierra para siempre. Y por primera vez ese día el silencio volvió a sentirse bien. Un suspiro de alivio inundó el cementerio mientras los soldados bajaban la guardia y la familia se abrazaban con temblorosa gratitud. El arresto no puso fin a la historia. Solo la cambió. En cuestión de semanas comenzó el juicio, y las mismas grabaciones que inicialmente conmocionaron a una multitud afligida ahora se reproducían en las pantallas de la sala, cada insulto, cada burla, cada segundo imprudente de un arma apuntando a un general inmortalizado con evidencia nítida. Los veteranos llenaron los estrados, con los uniformes apretados, la mirada firme, y cuando fue llamado a declarar, las palabras del sargento Marcus Lee cortaron el aire viciado de la sala como acero afilado. No solo apuntó con un arma a nuestro general, la apuntó a cada sacrificio que este uniforme representa. Las familias de los soldados caídos lloraron en silencio mientras se reproducían los vídeos, el honor de sus seres queridos reflejado en la postura inquebrantable de Johnson. La defensa de Carter se desmoronó bajo el peso de la verdad. Sus alegaciones de identidad equivocada se hicieron añicos ante el testimonio de 100 testigos. La jueza Evelyn Parker, con voz firme e implacable, pronunció el veredicto con una gravedad que llenó cada rincón de la sala. Cadena perpetua por agresión con agravantes, intento de asesinato y un delito de odio, agravado por el uso indebido de su placa. El mazo golpeó como un último latido, sellando su destino. Semanas después, el cementerio volvió a recibir al general Johnson. La hierba era más verde ahora, el cielo menos pesado, y en sus manos llevaba una rosa blanca para el Laiche, el joven soldado que había enterrado el día en que todo cambió. Se arrodilló junto a su lápida, depositando la flor suavemente contra las letras talladas. Su voz era un murmullo que solo los muertos y el viento podían oír. Intentaron arrebatarnos incluso este silencio, pero nos mantuvimos firmes. Tú inspiraste eso, Laiche. Aún lo haces. La multitud que una vez jadeó de terror ahora regresaba con silencioso respeto, los veteranos saludando, las familias asintiendo entre lágrimas. Johnson se levantó, con los hombros erguidos, no por el peso de las medallas, sino por la certeza de que la justicia, aunque a menudo lenta, se había movido como un río, surcando la piedra
imparable. Al girarse para marcharse, el sol rompió el gris, derramando oro sobre las hileras de lápidas, y por un instante sintió como si cada soldado que descansaba allí le devolviera el saludo. Las últimas palabras del narrador resonaron como escrituras. A la sombra del dolor, el odio alzó su arma. Pero el coraje se impuso, la verdad habló con más fuerza y la justicia se impuso. Un policía que creía que su placa era un escudo ahora vivirá tras las rejas, mientras un general avanza, portando no solo sus estrellas, sino el honor de cada soldado que dio su vida por un país que aún aprende lo que significa la libertad.